No hay nada como perder todo lo que amas en un solo día. Cal Brennan se sentó en su apartamento vacío, mirando los papeles de custodia y el aviso de despido, preguntándose cómo un hombre pasa de ser padre y proveedor a no tener absolutamente nada. Luego llegó la herencia. Nadie quería el viejo desguace de su abuelo. Su familia lo llamaba chatarra inútil, que lo mataría antes de salvarlo. El lugar parecía un cementerio de sueños rotos, lleno de coches oxidados y recuerdos olvidados. Pero su abuelo había guardado un secreto. En lo profundo de un contenedor de envío sellado, escondido bajo años de óxido y negligencia, yacía algo increíble. Planes para un dispositivo que podría cambiar el mundo y planos por valor de 250 millones. ¿Descubriría Cal la verdad antes de que sus enemigos lo encontraran? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el desguace de la familia Brennan, mientras el destartalado Honda de Cal entraba por las oxidadas puertas por primera vez en 20 años. La propiedad se extendía ante él como un cementerio de metal, hectárea tras hectárea de vehículos abandonados, acero retorcido y sueños olvidados apilados contra el cielo de Texas. Su hija de 8 años, Ivy, pegó la cara a la ventanilla del pasajero, su aliento empañando el cristal mientras asimilaba la abrumadora vista. «Es como una búsqueda del tesoro, papi», susurró, su voz llena de la clase de asombro que solo los niños poseen cuando se enfrentan a lo imposible. Cal deseó poder compartir su optimismo. El peso de los papeles de custodia en el bolsillo de su chaqueta se sentía más pesado que toda la chatarra que los rodeaba. Tenía exactamente un fin de semana con su hija antes de devolverla a su exesposa Sarah. Y después de eso, ¿quién sabía cuándo volvería a verla? El juez había sido claro. Hasta que Cal pudiera demostrar un empleo y una vivienda estables, sus derechos de visita seguirían siendo severamente limitados. Estacionaron junto a un remolque de aluminio desgastado que había visto mejores décadas. Los escalones crujieron bajo su peso mientras Cal jugueteaba con las llaves que le había dado el abogado. Dentro, el remolque olía a café viejo y aceite de motor, pero estaba limpio. Su abuelo siempre había sido meticuloso, incluso en sus últimos años. ¿El abuelo Joe vivía aquí?, preguntó Ivy, deslizando sus pequeños dedos por la desgastada encimera de formica. ¿Hacia el final? Sí. Cal abrió el pequeño refrigerador, sorprendido al encontrarlo todavía abastecido con suministros básicos. Alguien había estado manteniendo el lugar. Solía tener una casa en la ciudad, pero después de que tu abuela falleció, se mudó aquí a tiempo completo. El remolque estaba espartanamente amueblado, pero cómodamente. Una cama estrecha, una pequeña mesa de cocina y almacenamiento incorporado que aprovechaba eficientemente cada centímetro. Lo que más le llamó la atención a Cal fue lo organizado que estaba todo. Su abuelo había dispuesto sus pocas posesiones con precisión militar, cada objeto en su lugar designado. Ivy descubrió una caja de madera en la mesa de la cocina llena de fotografías antiguas. Sacó una fotografía en blanco y negro de un Joseph Brennan mucho más joven de pie junto a lo que parecía un sofisticado equipo de laboratorio. «Papi, el abuelo Joe parece un científico en esta foto». Cal estudió la fotografía. Su abuelo vestía una bata de laboratorio blanca y gafas de seguridad, de pie en lo que claramente era una instalación de investigación profesional. Detrás de él, parcialmente visibles, había instrumentos complejos que Cal no reconoció. Nunca había visto este lado de su abuelo antes. El hombre que recordaba era rudo, práctico, más cómodo con una llave inglesa que con cualquier cosa que se pareciera a equipo científico. «Eso es extraño», murmuró Cal. «El abuelo Joe siempre dijo que era solo un mecánico que tuvo suerte comprando chatarra». Pasaron la mañana explorando el área inmediata alrededor del remolque. Cal estaba asombrado por el volumen de material que su abuelo había acumulado a lo largo de las décadas. Había secciones enteras organizadas por tipo, piezas automotrices en un área, maquinaria industrial en otra, y lo que parecía ser equipo excedente militar apilado cerca de la cerca trasera. Los vecinos, una pareja de ancianos llamados Frank y María Santos, aparecieron al mediodía cargando una cazuela y cálidas sonrisas. «Usted debe ser Calvin», dijo María, con sus manos curtidas firmes mientras ofrecía el plato aún caliente.
Su abuelo hablaba mucho de usted. Lamentamos mucho su pérdida. Frank, un hombre que parecía tener unos 70 años con manos callosas y ojos amables, hizo un gesto hacia el extenso desguace. Joe era un buen hombre. Se mantenía en lo suyo la mayor parte del tiempo, pero siempre dispuesto a ayudar cuando alguien necesitaba una pieza o un favor. ¿Lo conocía bien?, preguntó Cal, aceptando la cazuela con gratitud. 40 años que somos vecinos, respondió Frank. Joe se mudó aquí en los 80. Compró este lugar cuando era solo tierra vacía. Lo construyó pieza por pieza. El hombre más inteligente que he conocido, aunque no le gustaba hablar mucho de su pasado. María asintió. Tenía libros en ese remolque. Física, ingeniería, matemáticas, no es lo que uno esperaría de un dueño de desguace. Y la forma en que podía arreglar cualquier cosa. Hacer que cualquier máquina funcionara mejor que cuando era nueva. Había algo especial en la mente de su abuelo. ¿Alguna vez mencionó lo que hizo antes del desguace?, preguntó Cal. Frank y María intercambiaron una mirada significativa. Trabajo para el gobierno, dijo Frank simplemente. Contratista de defensa, creo, pero nunca dio detalles. Decía que algunas cosas era mejor dejarlas enterradas. Después de que la familia Santos se fue, Cal y Ivy continuaron su exploración. El desguace era vasto, fácilmente 15 acres de caos organizado. Su abuelo había creado senderos entre las imponentes pilas de metal, casi como calles en una pequeña ciudad. Todo estaba categorizado y, a pesar de las apariencias, sistemáticamente organizado. Ivy había heredado la curiosidad de su abuelo y la determinación obstinada de su padre. Mientras Cal revisaba los papeles en el remolque, ella deambulaba por los pasillos de chatarra. Su joven mente convertía el desguace en un parque de aventuras. Descubrió una sección de viejos contenedores de envío que habían sido convertidos en unidades de almacenamiento, cada uno conteniendo diferentes tipos de materiales recuperados. «Papi, ven a ver este», llamó desde cerca de la parte trasera de la propiedad. Cal la encontró de pie frente a un contenedor de envío que parecía diferente de los demás. Mientras que la mayoría mostraban el óxido y el desgaste esperados de décadas al aire libre, este parecía haber sido modificado. Las puertas originales habían sido retiradas y reemplazadas por pesadas placas de acero que estaban soldadas directamente al marco. Lo que lo hacía particularmente inusual era que la soldadura parecía haberse hecho desde el interior. «¿Cómo supones que alguien salió después de soldar esas puertas?», preguntó Ivy, su dedo trazando las gruesas líneas de soldadura. Cal examinó el contenedor más de cerca. El trabajo de metal era de grado profesional, mucho más allá de lo que un dueño de desguace típico necesitaría saber. Las placas de acero no solo estaban soldadas, estaban selladas con la clase de precisión utilizada en aplicaciones industriales donde prevenir la contaminación era crítico. «Quizás haya otra forma de entrar», sugirió, aunque no pudo ver ninguna otra abertura. Caminaron alrededor del perímetro del contenedor 2 veces, pero no encontraron otros puntos de acceso. Toda la estructura había sido sellada como una bóveda. Cal notó números pintados en un extremo, una serie que no coincidía con los códigos de identificación típicos de los contenedores de envío. A medida que avanzaba la tarde, descubrieron más misterios. En el pequeño armario del remolque, Cal encontró la vieja ropa de trabajo de su abuelo. No los monos que uno esperaría de un mecánico, sino camisas y pantalones limpios y planchados adecuados para el trabajo de oficina. También había una caja fuerte que contenía documentos que no tenían sentido. Pólizas de seguro para equipos que Cal nunca había visto, correspondencia con compañías cuyos nombres no le decían nada, y recibos de materiales que parecían demasiado caros para las operaciones de un desguace. Lo más desconcertante era una llave de latón atada con una cinta roja descolorida. Era claramente importante. Su abuelo la había guardado separada de todas las demás llaves, envuelta cuidadosamente en papel de seda. Pero Cal no pudo encontrar nada en el remolque o en el área inmediata que la llave pudiera abrir. El anochecer se acercaba cuando Ivy hizo otro descubrimiento que cambiaría todo. Mientras Cal preparaba una cena sencilla en la pequeña estufa del remolque, ella había regresado al misterioso contenedor sellado. Cuando fue a llamarla para cenar, la encontró acostada boca abajo, mirando debajo de la estructura. «Papi, hay algo aquí abajo, como una puerta o una escotilla». Cal se arrodilló a su lado y miró. Efectivamente, escondido debajo del contenedor y cubierto por años de tierra y escombros acumulados,
Había lo que parecía ser un panel de acceso metálico. Era pequeño, quizás lo suficientemente grande para que una persona se arrastrara, y asegurado con un candado que parecía familiar. Sacó la llave de latón de su bolsillo. Encajó perfectamente. La escotilla se abrió para revelar un corto túnel que desaparecía en la oscuridad debajo del contenedor. El aire que salió era rancio pero sorprendentemente limpio, sin el olor a humedad que había esperado de un espacio subterráneo. «Exploraremos esto mañana», dijo Cal, aunque su curiosidad era casi abrumadora. «Está oscureciendo y quiero asegurarme de que sea seguro primero». Esa noche, mientras Ivy dormía en la pequeña cama del remolque, Cal se sentó a la mesa de la cocina, estudiando las fotografías y documentos que habían encontrado. Cada pieza de evidencia apuntaba a la misma conclusión imposible. Su abuelo había estado viviendo una doble vida. El hombre que lo había criado para creer en el trabajo duro y los valores simples había estado ocultando algo significativo. Pensó en la conversación con Frank y María. Trabajo para el gobierno, contratista de defensa, libros de física e ingeniería, el contenedor sellado, el túnel de acceso oculto. Nada de eso encajaba con sus recuerdos del abuelo que le enseñó a cambiar el aceite y a respetar el valor del trabajo honesto. Cal sacó su teléfono y buscó información sobre Joseph Brennan y el trabajo gubernamental, pero no encontró nada. Intentó buscar los nombres de las compañías de los documentos, pero la mayoría no arrojó resultados o condujo a corporaciones difuntas sin información disponible. Mientras se preparaba para acostarse, Cal se encontró pensando en la última conversación que había tenido con su abuelo, solo 2 meses antes de la muerte del anciano. Joe había parecido inusualmente serio, casi urgente, cuando le había pedido a Cal que prometiera que si algo le sucedía, Cal se encargaría personalmente del desguace en lugar de venderlo de inmediato. «Hay cosas aquí que importan más que el dinero», había dicho su abuelo. «Prométeme que te tomarás el tiempo de entender lo que he construido antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer con ello». Cal había aceptado, pensando que era solo el apego de un anciano al trabajo de su vida. Ahora se preguntó si su abuelo había estado tratando de decirle algo mucho más importante. El viento se levantó afuera, haciendo que las pilas de metal crujieran y cantaran en la oscuridad. Era un sonido solitario, pero de alguna manera reconfortante. A pesar de toda la incertidumbre, a pesar del peso aplastante de sus recientes fracasos, Cal sintió algo que no había experimentado en meses: un sentido de propósito. Su abuelo le había dejado este lugar por una razón, y fuera cual fuera esa razón, Cal tenía la intención de averiguarla. Por la mañana comenzaría a descubrir la verdad sobre la vida secreta de Joseph Brennan, pero esa noche, con su hija durmiendo tranquilamente a su lado y el vasto desguace montando guardia alrededor de su pequeño remolque, Cal Brennan se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, esta herencia fuera el comienzo de algo mejor en lugar del final de todo lo que había conocido. La llave de latón yacía en la mesita de noche, esperando las revelaciones del mañana. El sábado por la mañana llegó con el tipo de aire fresco de otoño que hacía que todo pareciera posible. Cal se despertó y encontró a Ivy ya vestida y esperando junto a la puerta del remolque, su mochila llena con la pequeña linterna y la libreta que había insistido en llevar. «¿Podemos explorar el túnel secreto ahora, papi?» Cal no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. Después de meses de ver el espíritu de su hija apagarse durante los procedimientos de custodia, verla emocionada por algo, cualquier cosa, se sintió como un pequeño milagro. Se acercaron al contenedor sellado con la cautela de arqueólogos entrando en una tumba inexplorada. Cal había traído las herramientas adecuadas esta vez: una linterna de alta resistencia, guantes de trabajo y una palanca en caso de que necesitaran despejar escombros. La luz de la mañana reveló detalles que habían pasado por alto la noche anterior. El contenedor se asentaba sobre una base de hormigón que se extendía varios metros más allá de su perímetro, y el trabajo de soldadura era aún más sofisticado de lo que había pensado inicialmente. «Recuerda de lo que hablamos», dijo Cal mientras se arrodillaba junto a la escotilla oculta. «Vamos lento, nos mantenemos juntos, y si algo parece peligroso, regresamos de inmediato». La llave de latón giró suavemente, como si el candado hubiera sido mantenido recientemente. La escotilla se abrió con un suave silbido neumático que sugería algún tipo de sello de presión.
Cal iluminó con su linterna la abertura, revelando una corta escalera que conducía a lo que parecía ser una pequeña cámara. «Es como una base secreta», susurró Ivy, con los ojos muy abiertos por la emoción. Cal bajó primero, probando cada peldaño cuidadosamente antes de poner todo su peso sobre él. La escalera era sólida, atornillada firmemente a las paredes de hormigón. En la parte inferior, se encontró en un pasillo estrecho que recorría la longitud del contenedor de arriba. El espacio estaba sorprendentemente seco y bien ventilado, con conductos eléctricos que corrían por el techo. «Está bien, cariño, baja, pero sujeta bien los rieles». Ivy descendió con la confianza intrépida de la infancia, comenzando inmediatamente a explorar el espacio subterráneo con su linterna. El pasillo conducía a una pesada puerta marcada con símbolos amarillos y negros descoloridos, que Cal reconoció como advertencias de radiación. «Mantente alejado de esa puerta por ahora», dijo Cal, aunque los símbolos parecían viejos y la aplicación de contador Geiger en su teléfono mostraba lecturas normales. A su derecha, el pasillo se abría a una cámara más grande que claramente había sido utilizada como taller. Bancos de trabajo de metal revestían las paredes, equipados con herramientas de precisión e instrumentos de medición que parecían mucho más sofisticados que cualquier cosa que perteneciera a un desguace. Todo estaba cubierto con lonas de lona, como si alguien hubiera conservado cuidadosamente el espacio antes de irse. Cal retiró la primera lona, revelando un banco de trabajo cubierto con componentes electrónicos y dispositivos parcialmente ensamblados. El equipo parecía tener décadas, pero estaba en perfectas condiciones. Algunas piezas las reconoció como instrumentos eléctricos básicos, pero otras le eran completamente extrañas. «Papi, mira todos estos libros». Ivy había descubierto un estante lleno de manuales técnicos y revistas. Cal examinó los títulos: Mecánica cuántica y teoría de campos, Ingeniería de materiales avanzados, Manipulación de campos electromagnéticos. No eran el tipo de libros que uno esperaría encontrar en la colección de un dueño de desguace. «Tu abuelo estaba lleno de sorpresas», murmuró Cal, abriendo una de las revistas para encontrar páginas de notas manuscritas con la letra familiar de su abuelo, pero discutiendo conceptos mucho más allá de lo que Cal entendía. Pasaron una hora explorando cuidadosamente el taller. Cada descubrimiento planteaba más preguntas. ¿Por qué su abuelo había necesitado un taller sellado contra la radiación? ¿Qué tipo de proyectos requerían este nivel de secreto y sofisticación? Y lo más importante, ¿por qué había escondido todo esto a su familia? Cal estaba examinando un dispositivo que parecía un pequeño generador eléctrico cuando Ivy llamó desde el otro lado de la habitación. «Papi, hay otra puerta aquí, pero es muy pesada». La segunda puerta era realmente pesada, reforzada con acero y equipada con múltiples mecanismos de cierre, pero no estaba cerrada. Cuando Cal giró la manija, se abrió para revelar lo que solo podía describirse como un laboratorio. La habitación era más grande que el taller, con sistemas de ventilación adecuados, iluminación industrial y equipos que parecían pertenecer a una instalación de investigación universitaria. En el centro de la habitación se encontraba un dispositivo como ningún otro que Cal hubiera visto. Era aproximadamente del tamaño de un refrigerador, construido con metal pulido y cubierto con medidores, interruptores y equipos de monitoreo. Gruesos cables lo conectaban a bancos de lo que parecían ser baterías o condensadores especializados. «¿Qué es?», preguntó Ivy, con la voz ahogada por el asombro. «No tengo idea», admitió Cal, «pero creo que tu bisabuelo era más que un simple dueño de desguace». Las paredes estaban cubiertas de planos y dibujos técnicos. Cal no podía entender la mayoría de los diagramas, pero la precisión y la complejidad eran obvias. No eran bocetos de aficionados. Eran dibujos de ingeniería profesional, completos con especificaciones, cálculos y listas detalladas de componentes. Un plano le llamó la atención porque era más grande que los demás y estaba montado en un marco protector. El título decía «Dispositivo de extracción de energía de campo cuántico, prototipo Serie 7». Debajo, en texto más pequeño, «Nivel de clasificación compartimentado. División de Investigación Avanzada de DARPA». Cal conocía ese nombre por los noticieros y las películas. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, el brazo de investigación más secreto del ejército. La agencia responsable de desarrollar tecnologías tan avanzadas que parecían ciencia ficción. Ivy
Cariño, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que encontramos aquí. Ella estaba examinando una vitrina que contenía lo que parecían muestras o componentes metálicos. Cada pieza estaba etiquetada con códigos y fechas que abarcaban desde la década de 1980 hasta principios de la de 2000. Los materiales tenían una apariencia inusual y parecían cambiar de color según el ángulo de la luz. Otros parecían generar su propia luminescencia tenue. «Esto parece mágico», dijo Ivy, con la cara pegada al cristal. Cal comenzaba a comprender que habían tropezado con algo mucho más significativo que una herencia de desguace. Su abuelo no solo había trabajado para el gobierno, sino que había estado involucrado en proyectos de investigación avanzada que aún estaban clasificados décadas después. Un sonido desde arriba los hizo congelar a ambos. Pasos sobre la grava moviéndose lentamente alrededor del perímetro del contenedor. Cal le hizo un gesto a Ivy para que guardara silencio y apagó su linterna. Los pasos continuaron durante varios minutos, rodeando el contenedor 2 veces antes de alejarse. «¿Quién era?», susurró Ivy. «No lo sé, pero creo que deberíamos volver a subir por ahora». Regresaron por el taller y subieron por la escalera, Cal cerrando y bloqueando la escotilla detrás de ellos. Cuando salieron, el desguace parecía vacío, pero Cal no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. «Regresemos al remolque», dijo, tomando la mano de Ivy. «Podemos explorar más tarde». Mientras regresaban, Cal notó un sedán negro estacionado en la carretera fuera de la puerta principal del desguace. El coche no había estado allí cuando llegaron esa mañana. A través de la ventanilla trasera, pudo ver la silueta de alguien sentado en el asiento del conductor. Dentro del remolque, Cal preparó el almuerzo mientras intentaba procesar lo que habían descubierto. Su abuelo había mantenido un laboratorio secreto debajo de su desguace durante décadas. Había estado involucrado en investigación gubernamental clasificada, y ahora, menos de una semana después de la muerte del anciano, partes desconocidas ya mostraban interés en la propiedad. El teléfono de Cal sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La identificación de llamadas mostraba el abogado de su ex esposa. «Señor Brennan, soy Robert Chen. Lo llamo para informarle que mi cliente tiene algunas preocupaciones sobre el entorno al que está exponiendo a Ivy este fin de semana». «¿Qué tipo de preocupaciones?» «El desguace. Señor Brennan, no es exactamente un lugar seguro para un niño. Metal afilado, estructuras inestables, posibles peligros químicos. La señora Brennan está preocupada por la seguridad de Ivy». Cal miró por la ventana a su hija, quien felizmente dibujaba imágenes de su descubrimiento subterráneo. «La propiedad es segura. Estamos siendo cuidadosos y la estoy supervisando en todo momento. No obstante, mi cliente quería que le recordara que cualquier evidencia de condiciones inseguras podría afectar futuros acuerdos de custodia. Confío en que entiende las implicaciones». La línea se cortó. Cal se quedó mirando su teléfono, sintiendo el peso familiar de las circunstancias imposibles que lo oprimían. Cada vez que pensaba que había encontrado un camino a seguir, alguien aparecía para bloquearlo. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez tenía algo, solo que aún no sabía qué era. Esa tarde, mientras Ivy dormía la siesta en el remolque, Cal regresó solo al laboratorio subterráneo. Necesitaba entender en qué había estado trabajando su abuelo y por qué lo había escondido con tanto cuidado. El dispositivo en el centro del laboratorio atrajo su atención como un imán. Era claramente el foco de toda la investigación, la culminación de cualquier proyecto que su abuelo hubiera estado persiguiendo. Cal encontró el manual del dispositivo en un archivador, un grueso archivador lleno de especificaciones técnicas y procedimientos operativos. El lenguaje era denso y científico, pero una sección le llamó la atención de inmediato. Cálculos de producción de energía. Según el manual, el dispositivo estaba diseñado para extraer energía directamente de las fluctuaciones del campo cuántico, un proceso que teóricamente podría generar cantidades masivas de energía limpia sin entrada de combustible y sin productos de desecho. Si los cálculos eran correctos, una sola unidad podría alimentar una manzana entera de la ciudad indefinidamente. Cal leyó la sección 3 veces, seguro de que estaba malinterpretando algo. Las implicaciones eran asombrosas. Si esta tecnología realmente funcionara, revolucionaría la producción de energía en todo el mundo. Haría que el petróleo, el carbón,
e incluso las fuentes de energía renovables tradicionales fueran obsoletas de la noche a la mañana. No es de extrañar que su abuelo lo hubiera escondido. Mientras Cal se preparaba para salir del laboratorio, notó algo más. Una cámara de seguridad montada en la esquina del techo. Su luz roja de grabación seguía parpadeando, lo que sugería que el sistema seguía activo. Alguien, en algún lugar, podría saber exactamente lo que él e Ivy habían descubierto. Caminando de regreso al remolque a través de las sombras alargadas del desguace, Cal se dio cuenta de que su vida se había vuelto infinitamente más complicada. Ya no era solo un padre divorciado y sin dinero que intentaba averiguar su próximo paso. Ahora era el guardián de un secreto que podía cambiar el mundo o matarlo. El sedán negro seguía estacionado fuera de la puerta, esperando. El domingo por la mañana trajo un visitante inoportuno. Cal estaba preparando café cuando vio a un hombre con un traje caro caminando por la puerta principal del desguace. El extraño se movía con determinación, navegando por el laberinto de chatarra como si hubiera estado allí antes. «Quédate dentro, cariño», le dijo Cal a Ivy, saliendo del remolque para interceptar al visitante. El hombre tenía unos 50 años, bien arreglado, con un aire de confianza que sugería que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Le extendió una tarjeta de presentación mientras se acercaba. «Señor Brennan, soy David Hutchinson en representación de Meridian Holdings. Me gustaría discutir la compra de su propiedad». Cal miró la tarjeta. Meridian Holdings figuraba como una empresa de adquisición de activos estratégicos con oficinas en 3 ciudades importantes. La propiedad no está en venta. Entiendo que pueda pensar eso ahora, pero permítame compartir la información que podría hacerle cambiar de opinión. Hutchinson sacó una tableta y le mostró a Cal fotografías aéreas del desguace. Esta propiedad se asienta sobre una formación geológica muy interesante. Hay derechos minerales que podrían ser bastante valiosos. Derechos minerales, elementos de tierras raras principalmente, del tipo utilizado en electrónica avanzada y sistemas de almacenamiento de energía. Mi compañía está preparada para ofrecerle 2 millones por la propiedad tal como está, con cierre inmediato. Cal trató de mantener su expresión neutral, aunque la cifra era asombrosa. 2 millones resolverían todos sus problemas. Abogados de custodia, vivienda estable, seguridad financiera para el futuro de Ivy. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Necesitaré tiempo para pensarlo, por supuesto, pero debo mencionar que esta oferta tiene un límite de tiempo. Mi compañía se mueve rápidamente cuando identificamos propiedades valiosas. Si no está interesado, tendremos que explorar otras opciones en el área. La sonrisa de Hutchinson era educada, pero contenía una amenaza inconfundible. Después de que el hombre se fue, Cal pasó la mañana investigando Meridian Holdings en línea. La compañía existía, pero su sitio web era vago sobre exactamente lo que hacían. Los comunicados de prensa mencionaban adquisiciones en sectores estratégicos y desarrollo de tecnología avanzada, pero no proporcionaban detalles específicos. Más preocupante fue lo que encontró cuando buscó DARPA y Joseph Brennan juntos. La búsqueda arrojó un solo resultado: un documento fuertemente redactado de 1987 que mencionaba a un J. Brennan en relación con el proyecto Prometeo. La mayor parte del documento estaba tachada, pero Cal pudo distinguir referencias a la investigación energética y aplicaciones clasificadas. Su teléfono sonó. Esta vez era su exesposa Sarah. «Cal, he estado pensando en que Ivy pase tiempo en ese desguace. No parece seguro». «Está bien, Sarah. Estamos siendo cuidadosos. Robert cree que deberíamos modificar el acuerdo de custodia. Tal vez visitas supervisadas hasta que encuentres una vivienda adecuada». Cal sintió que se le apretaba el pecho. «Visitas supervisadas. Sarah, soy su padre. Un padre que ha estado desempleado durante 3 meses y ahora vive en un remolque rodeado de residuos potencialmente peligrosos. El juez fue claro sobre los requisitos de estabilidad. Dame algo de tiempo. Estoy trabajando en ello». «¿Cuánto tiempo, Cal? Ivy necesita coherencia, no aventura». Después de que terminó la llamada, Cal se sentó en los pequeños escalones del remolque, observando a su hija jugar entre las pilas de metal organizado. Había encontrado algunas piezas automotrices viejas y las estaba organizando en elaboradas esculturas, su imaginación transformando la chatarra en arte. El peso de las decisiones imposibles lo oprimía.
2 millones le garantizarían la capacidad de luchar por la custodia, pero también significaría traicionar la confianza de su abuelo y abandonar una tecnología que realmente podría ayudar a millones de personas. Y cada vez más, Cal sospechaba que esa confianza había sido muy específica y muy importante. Esa tarde, decidió visitar a Frank y María Santos. Necesitaba entender más sobre la vida de su abuelo, y ellos eran las únicas personas que habían conocido a Joe durante sus años en el desguace. Encontró a Frank en su jardín, cuidando tomates de temporada tardía. El anciano levantó la vista cuando Cal se acercó, notando la expresión preocupada en su rostro. Algo te está pesando, hijo. Frank, dijiste que mi abuelo trabajaba para el gobierno. ¿Sabes algo específico sobre qué tipo de trabajo? Frank dejó sus herramientas de jardinería y señaló 2 sillas de jardín a la sombra. Siéntate, esto podría llevar un tiempo. Tu abuelo vino aquí en 1983. Compró la tierra en efectivo, lo que levantó algunas cejas ya que no era barata. Dijo que se había retirado del servicio gubernamental, pero solo tenía unos 50 años, joven para jubilarse. ¿Qué te hizo pensar que era trabajo de defensa? Los visitantes. Los primeros años, hombres en coches del gobierno venían regularmente, tipos de aspecto oficial con traje, siempre serios. Joe se reunía con ellos en su taller. Estas reuniones continuaron durante años, quizás hasta principios de los 90. María apareció con vasos de té helado, sentándose en una tercera silla. Joe era diferente después de esas reuniones, dijo, preocupado como si llevara una pesada carga. ¿Alguna vez habló de su trabajo? Una vez, dijo Frank. Fue hace quizás 10 años. Joe había bebido un poco, lo cual era raro en él. Dijo algo sobre trabajar en proyectos que podrían cambiar el mundo, pero que algunos cambios no valían el costo. ¿Qué quiso decir? María se inclinó hacia adelante. Dijo que había descubrimientos que debían protegerse de las personas equivocadas, que cierto conocimiento era demasiado peligroso para existir en un mundo impulsado por el beneficio y el poder. Cal pensó en el laboratorio debajo del contenedor, el equipo sofisticado, las advertencias de radiación. Frank, ¿alguna vez viste alguna actividad inusual en la propiedad? ¿Gente entrando y saliendo a horas extrañas hasta hace unos 5 años? Sí, pero luego se detuvo por completo. Joe se volvió aún más reservado después de eso, casi como si se estuviera escondiendo de algo o protegiendo algo, agregó María en voz baja. Cuando Cal regresó al desguace esa noche, encontró a Ivy en el remolque trabajando en un dibujo. Había esbozado el laboratorio subterráneo con un detalle notable para una niña de 8 años, incluido el misterioso dispositivo en su centro. Sigo pensando en esa máquina, papi. ¿Y si es algo realmente importante? ¿Qué te hace pensar que es importante? El abuelo Joe no lo habría escondido con tanto cuidado si no fuera especial, y la forma en que está todo organizado allí abajo, como el laboratorio de un científico secreto, quizás estaba trabajando en algo que podría ayudar a la gente. Cal estudió el dibujo de su hija. Ella había captado algo que él había pasado por alto. El laboratorio no solo estaba escondido, estaba preparado. Todo estaba dispuesto como si alguien tuviera la intención de regresar y continuar el trabajo. El equipo estaba mantenido. El espacio estaba limpio y organizado, y todos los materiales de investigación estaban cuidadosamente conservados. Ivy, ¿qué pensarías si alguien nos ofreciera mucho dinero por este lugar? Ella levantó la vista de su dibujo, su expresión seria más allá de sus años. ¿Estamos hablando de vender el desguace del abuelo Joe? Tal vez resuelva algunos de nuestros problemas, pero entonces nunca descubriríamos lo que hace la máquina. Y tal vez el abuelo Joe nos lo dejó para que lo averiguáramos. Volvió a su dibujo, añadiendo detalles cuidadosos al misterioso dispositivo. Además, si alguien lo quiere comprar de verdad, eso probablemente significa que vale la pena conservarlo. De la boca de los niños, Cal se dio cuenta de que su hija de 8 años había captado algo que a él le había llevado mucho más tiempo comprender. Su abuelo no solo le había dejado un desguace, le había dejado una responsabilidad. Esa noche, después de que Ivy se durmiera, Cal regresó al laboratorio. Necesitaba entender más sobre el dispositivo y lo que su abuelo había estado tratando de lograr. El manual era denso y técnico, pero a medida que leía, ciertos conceptos comenzaron a tener sentido. El sistema de extracción de energía del campo cuántico fue diseñado para aprovechar lo que los físicos llamaban energía de punto cero, la energía de fondo que existe en el espacio vacío.
Los físicos teóricos habían sabido de esta fuente de energía durante décadas, pero nadie había construido con éxito un dispositivo capaz de extraer energía útil de ella. Si su abuelo había resuelto ese problema, las implicaciones eran asombrosas. Energía limpia e ilimitada sin impacto ambiental, sin costos de combustible, sin productos de desecho, sin dependencia del clima o las condiciones geográficas. Revolucionaría todo, desde el transporte hasta la fabricación y la exploración espacial. Pero también haría obsoletas trillones de dólares en infraestructura energética existente de la noche a la mañana. Cal comenzó a comprender por qué su abuelo había escondido la tecnología. En las manos equivocadas, podría desestabilizar la economía global. Las compañías energéticas, los gobiernos y las organizaciones militares querrían controlarla. La tecnología era demasiado importante para ser propiedad de una sola entidad, pero demasiado peligrosa para ser liberada sin una cuidadosa consideración. Mientras se preparaba para salir del laboratorio, Cal notó algo que había pasado por alto antes. En la esquina de la habitación, parcialmente escondido detrás de otros equipos, había una pequeña caja fuerte. La cerradura de combinación parecía vieja pero funcional. Intentó varias combinaciones obvias, fechas de nacimiento, direcciones, años importantes, pero nada funcionó. Finalmente, por impulso, probó el año en que su abuelo había comprado el desguace, 1983. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro, Cal encontró 3 elementos. Una carta dirigida a él con la letra de su abuelo, un pequeño dispositivo que parecía un llavero y lo que parecía ser una insignia o credencial del Departamento de Defensa. La carta estaba fechada solo 6 meses antes de la muerte de su abuelo. Calvin, si estás leyendo esto, entonces me he ido y has encontrado el laboratorio. Espero que también hayas encontrado la sabiduría para entender lo que estoy a punto de decirte. El dispositivo en esta habitación representa 30 años del trabajo de mi vida. Funciona exactamente como indican las especificaciones y podría cambiar el mundo para mejor, pero también podría destruir todo lo que apreciamos si cae en las manos equivocadas. He pasado mis últimos años viendo cómo las corporaciones y los gobiernos se vuelven más poderosos y menos responsables. Esta tecnología no debe convertirse en otra herramienta para la concentración del poder. Confío en ti para decidir qué hacer con ella, porque eres la única persona que conozco que valora a las personas más que las ganancias. La elección es tuya, pero elige cuidadosamente. El futuro depende de ello. Tu abuelo, Joseph. Cal leyó la carta 2 veces. Sus manos temblaban ligeramente. Su abuelo había sabido exactamente lo que dejaba atrás y había elegido a Cal específicamente para heredar esta responsabilidad. El dispositivo, que parecía un llavero, estaba etiquetado como protocolo de activación de emergencia. Cal sospechaba que estaba de alguna manera conectado al sistema principal de extracción de energía, aunque no estaba seguro de querer probar esa teoría todavía. Pero fue la insignia del Departamento de Defensa lo que realmente lo sacudió. Joseph Brennan no solo había trabajado para DARPA. Según la credencial, había sido director de investigación senior con una autorización de seguridad de nivel 5, el nivel más alto de clasificación en el Departamento de Defensa. Mientras Cal cerraba la caja fuerte y se preparaba para regresar a la superficie, se dio cuenta de que el sedán negro fuera de la puerta no solo sentía curiosidad por su herencia. Alguien sabía exactamente lo que Joseph Brennan había escondido en su desguace, y estaban esperando para ver qué haría Cal con ello. El lunes por la mañana trajo la dura realidad de devolver a Ivy a su madre. Cal condujo por las calles de la ciudad en silencio, la mochila de su hija a su lado, todavía conteniendo el cuaderno donde había esbozado todo lo que habían descubierto. El fin de semana se había sentido como entrar en otro mundo, pero ahora ese mundo parecía peligrosamente frágil. ¿Estarás bien en el desguace tú solo, papi?, preguntó Ivy mientras se detenían en la entrada de Sarah. Estaré bien, cariño, y te llamaré todas las noches como siempre. Sarah estaba esperando en el porche delantero, su expresión cautelosa. Caminó hacia el coche mientras Ivy recogía sus cosas, claramente con la intención de hablar con Cal en privado. ¿Qué tal el fin de semana?, preguntó, aunque su tono sugería que no esperaba buenas noticias. Bien, Ivy disfrutó explorando la propiedad. Cal, Robert me dijo que alguien está interesado en comprar ese lugar. Tal vez deberías considerarlo.
2 millones resolverían muchos problemas. Cal sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía Sarah sobre la oferta de Hutchinson? No se lo había dicho a nadie, salvo que se dio cuenta, con creciente inquietud, de que alguien le había informado a su abogado sobre la visita. ¿Quién te dijo sobre la oferta? ¿Importa? El punto es que tienes una oportunidad de recuperarte, de proporcionar el tipo de estabilidad que Ivy necesita. Después de dejar a Ivy, Cal regresó al desguace con más preguntas que respuestas. El sedán negro se había ido, pero no podía quitarse la sensación de que aún lo estaban vigilando. Alguien estaba prestando mucha atención a sus decisiones y tenían suficiente influencia para llegar al abogado de su exesposa. De vuelta en el remolque, Cal encontró un sobre que había sido deslizado debajo de su puerta. Dentro había una tarjeta de presentación de la doctora Rebecca Martínez, listada como especialista en evaluación de tecnología, junto con una nota manuscrita. Señor Brennan, conocí a su abuelo. Necesitamos hablar. Cafetería en Main Street. 2 p.m. hoy. Venga solo. Cal pasó la mañana investigando a la doctora Martínez en línea. Era una científica legítima, profesora de física en la Universidad Estatal con especializaciones en mecánica cuántica y sistemas de energía. Sus publicaciones incluían varias sobre métodos teóricos de extracción de energía. Más significativamente, su carrera temprana la había pasado como consultora para varias agencias gubernamentales. Exactamente a las 2:30, Cal entró en la cafetería Murphy's en Main Street. La doctora Martínez era fácil de identificar. Una mujer de unos 60 años con el pelo canoso y ojos inteligentes, sentada sola en un rincón con un portátil y varios libros gruesos. «Te pareces a tu abuelo», dijo mientras Cal se sentaba. La misma mandíbula terca, los mismos ojos sospechosos. Joe decía que eras el práctico de la familia. ¿Lo conocías bien? Trabajamos juntos durante 15 años. Fui parte del equipo que desarrolló el marco teórico para el sistema de extracción de campo cuántico. Joe fue el ingeniero que descubrió cómo hacerlo funcionar realmente. Cal sintió una mezcla de alivio y aprensión. Finalmente, alguien que podía explicar lo que su abuelo había estado haciendo. ¿El dispositivo del laboratorio realmente funciona? Funciona perfectamente. Joe extrajo con éxito energía utilizable de las fluctuaciones del campo cuántico en 1994. Fue el gran avance por el que habíamos estado trabajando durante una década. Entonces, ¿por qué no está alimentando el mundo? La doctora Martínez suspiró, revolviendo lentamente su café. Porque el mundo no estaba preparado para ello. Ni siquiera lo está ahora. ¿Tienes idea de lo que la energía limpia y limitada le haría a la economía global, a la geopolítica? Resolvería el cambio climático, acabaría con la pobreza energética. Eventualmente sí, pero primero colapsaría industrias enteras, desestabilizaría gobiernos que dependen de las exportaciones de energía y concentraría un poder inimaginable en manos de quien controlara la tecnología. Joe lo entendió, por eso se alejó del proyecto. Se alejó. En 1995, el Departamento de Defensa quería militarizar la tecnología, convertirla en una herramienta para la guerra energética, la capacidad de proporcionar o negar energía a regiones enteras. Joe se negó a continuar la investigación bajo esas condiciones. Cal pensó en la carta de su abuelo, la advertencia sobre que la tecnología caería en las manos equivocadas. Así que la robó. Desapareció. Hizo que pareciera que el proyecto había fallado, que el marco teórico era defectuoso. Pero ya había construido un prototipo en funcionamiento y escondido toda la investigación real. El gobierno pasó años tratando de recrear su trabajo, pero nunca lo lograron. Y ahora hay múltiples partes que matarían por tener en sus manos la investigación de Joe. Meridian Holdings es solo la empresa fachada. Detrás de ellos hay corporaciones energéticas, gobiernos extranjeros y personas que ven esta tecnología como el arma definitiva. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Cal, tu abuelo te eligió por una razón. Podría haber destruido la tecnología por completo, pero no lo hizo. La conservó porque creía que algún día la persona adecuada sabría qué hacer con ella. No soy un científico. Apenas entiendo cómo funciona. No necesitas entender la física. Necesitas entender la responsabilidad.
Joe pasó 30 años pensando en cómo liberar esta tecnología de forma segura, de una manera que beneficie a la humanidad en lugar de concentrar el poder. Todas sus notas, todos sus planes de implementación están en ese laboratorio. Cal pensó en la observación de Ivy de que si alguien quería comprar la propiedad con muchas ganas, probablemente valía la pena conservarla. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que deberías aprender todo lo que puedas sobre la visión de tu abuelo y luego ser muy cuidadoso con quien confías. Hay personas que han estado buscando esta tecnología durante décadas y no se rendirán solo porque Joe se haya ido. La doctora Martínez le entregó una segunda tarjeta de presentación. Este es mi número personal. Llámame si necesitas ayuda para entender los aspectos técnicos, pero ten cuidado con quién más te comunicas. Hay muy pocas personas en este campo que no puedan ser compradas. Esa noche, Cal regresó al laboratorio subterráneo con un nuevo propósito. Armado con las ideas de la doctora Martínez, comenzó a estudiar la investigación de su abuelo con una comprensión más profunda. Los planos no eran solo especificaciones técnicas, eran una hoja de ruta para cambiar el mundo. Pero mientras leía las notas de su abuelo, Cal descubrió algo que le heló la sangre. En una carpeta marcada como preocupaciones de seguridad, encontró evidencia de que Joseph Brennan había estado bajo vigilancia durante años. Fotografías del desguace tomadas desde varios ángulos, registros de visitantes, incluso transcripciones de conversaciones telefónicas. Alguien había estado vigilando a su abuelo de cerca, esperando una oportunidad para reclamar la tecnología, y ahora estaban vigilando a Cal. El documento final en la carpeta de seguridad era una lista de nombres de personas que su abuelo identificó como amenazas para el proyecto. El nombre de David Hutchinson estaba cerca de la parte superior, junto con varios otros que Cal no reconoció. Pero un nombre lo hizo sentir enfermo del estómago: Robert Chen, el abogado de su exesposa. La batalla por la custodia no era solo sobre el bienestar de Ivy, se trataba de presionar a Cal para que vendiera la propiedad. Mientras Cal se preparaba para salir del laboratorio, notó que la luz roja de la cámara de seguridad parpadeaba de una manera diferente a antes. Alguien definitivamente estaba monitoreando el sistema de forma remota, pero si ese alguien era amigo o enemigo, aún estaba por verse. Caminando de regreso al remolque bajo el cielo estrellado, Cal se dio cuenta de que su tranquilo fin de semana con Ivy había desencadenado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Fuerzas que habían sido pacientes durante décadas ahora se movían rápidamente para reclamar el legado de su abuelo. Pero Cal ya no era el hombre roto y desesperado que había llegado al desguace 3 días antes. Era el nieto de Joseph Brennan, y comenzaba a comprender que algunas cosas valían la pena luchar por ellas, sin importar el costo personal. La pregunta ya no era si vendería la propiedad. La pregunta era si era lo suficientemente fuerte como para proteger lo que su abuelo le había confiado. Mientras se acostaba, Cal pudo escuchar el débil zumbido del equipo eléctrico desde algún lugar debajo del desguace. El laboratorio todavía estaba activo, todavía esperando, y mañana comenzaría a aprender cómo honrar la confianza de su abuelo y cómo mantener a Ivy a salvo mientras lo hacía. Afuera, un coche diferente había tomado posición cerca de la puerta. Los vigilantes habían cambiado de turno, pero no se habían rendido. Cal sonrió con una mueca en la oscuridad. Que miren, había terminado de huir de sus problemas. Era hora de empezar a resolverlos. El martes trajo un descubrimiento inesperado que lo cambió todo. Cal pensó que conocía el carácter de su abuelo. Mientras buscaba en un archivador en el laboratorio, encontró un compartimento oculto que contenía el diario personal de Joseph Brennan, casi 300 páginas de entradas manuscritas que abarcaban desde 1983 hasta solo unas semanas antes de su muerte. Las primeras entradas revelaron a un hombre dividido entre el logro científico y la responsabilidad moral. Joseph había estado realmente emocionado por el potencial de la extracción de energía del campo cuántico, escribiendo extensamente sobre cómo la tecnología podría eliminar la pobreza, acabar con la destrucción ambiental y proporcionar energía limpia y limitada para el avance humano. Pero a medida que pasaron los años, el tono de las entradas se volvió más oscuro. 15 de marzo de 1994. Prueba de campo exitosa hoy. El dispositivo superó todas las expectativas, generando 2,3 megavatios de potencia continua durante 8 horas. La doctora Martínez estaba fuera de sí de emoción.
Lo hemos logrado. Realmente lo hemos logrado. Pero la reacción del General Morrison me preocupa. Inmediatamente comenzó a discutir aplicaciones estratégicas y capacidades de proyección de fuerza. Temo que hemos creado algo hermoso que será usado para la destrucción. Cal siguió leyendo, fascinado y horrorizado por la creciente desilusión de su abuelo con la dirección del proyecto. 2 de junio de 1995. El Pentágono quiere construir unidades más grandes para bases militares. Luego usar la dependencia energética como arma diplomática. Hablan de controlar regiones enteras controlando su suministro de energía. Esto no es lo que pretendíamos. Esto no es lo que el mundo necesita. 18 de septiembre de 1995. He tomado mi decisión. No puedo permitir que esta tecnología se convierta en otra herramienta de opresión. La investigación termina aquí. Les he dicho que las pruebas de campo fallaron, que el modelo teórico era defectuoso. Me creen porque quieren la respuesta simple de que algunas cosas son simplemente imposibles. Pero Joseph no había destruido la tecnología. En cambio, había pasado los siguientes 28 años perfeccionándola, no para uso militar o corporativo, sino para algo que llamó implementación humanitaria distribuida. Las entradas posteriores del diario esbozaban una visión ambiciosa. Unidades de energía cuántica a pequeña escala que podrían fabricarse y mantenerse localmente, propiedad de las comunidades en lugar de las corporaciones y utilizadas para proporcionar independencia energética a áreas que habían sido desatendidas por las redes eléctricas tradicionales. 1 de diciembre de 2010. Hoy terminé los protocolos de implementación comunitaria. La belleza de este sistema es su escalabilidad. Una sola unidad puede alimentar 50 hogares indefinidamente. 10 unidades podrían abastecer una pequeña ciudad. Y debido a que la tecnología puede fabricarse con materiales comúnmente disponibles, ninguna entidad única podría mantener un monopolio sobre la producción. Cal se dio cuenta de que su abuelo no solo había estado ocultando la tecnología, la había estado perfeccionando para uso humanitario. El laboratorio contenía no solo el prototipo original de grado militar, sino también diseños para versiones más pequeñas, seguras y prácticas destinadas a comunidades civiles. Su lectura fue interrumpida por un golpe en la puerta del remolque de arriba. Cal cerró rápidamente el diario, cerró con llave el laboratorio y volvió a subir a la superficie. A través de la ventana del remolque, pudo ver a una mujer con un traje de negocios de pie junto a un sedán gubernamental. Señor Brennan, soy la agente Susan Walsh del Departamento de Energía. Me gustaría hablar con usted sobre la propiedad de su abuelo. La agente Walsh era profesional, pero no hostil, con el tipo de forma directa que sugería que estaba acostumbrada a obtener respuestas directas. Cal la invitó a entrar en el remolque, ofreciéndole café, mientras intentaba calibrar sus intenciones. Entendemos que ha heredado algunos materiales interesantes junto con esta propiedad, dijo, sentándose en una de las pequeñas sillas del remolque. Solo mucha chatarra y piezas de coches viejos. Señor Brennan, ambos sabemos que eso no es del todo cierto. Su abuelo trabajó en proyectos clasificados para el Departamento de Defensa. Cuando dejó el servicio gubernamental, hubo algunas preocupaciones sobre materiales de investigación que nunca fueron transferidos correctamente de vuelta a la custodia federal. Cal mantuvo su expresión neutral. No he encontrado nada que parezca propiedad del gobierno. Quizás todavía no, pero si lo hace, quiero que sepa que el Departamento de Energía tiene programas para manejar y desechar de forma segura materiales sensibles. No estamos aquí para crearle problemas. Estamos aquí para ayudar a garantizar que las tecnologías potencialmente peligrosas se gestionen adecuadamente. ¿Potencialmente peligrosas? Algunas de las investigaciones en las que estuvo involucrado su abuelo trataban con sistemas de energía experimentales. Si se manejan mal, tales tecnologías podrían plantear riesgos para la seguridad pública. La agente Walsh le entregó una tarjeta de presentación. Si descubre algo inusual, algo que parezca más allá de los materiales normales de desguace, por favor contácteme de inmediato. Después de que se fue, Cal llamó a la doctora Martínez al número que le había dado. Se están moviendo más rápido de lo que esperaba, dijo ella cuando Cal le describió la visita. El hecho de que el Departamento de Energía aparezca significa que sospechan que Joe tuvo éxito con el proyecto. Probablemente han estado monitoreando la propiedad desde su muerte, esperando a ver qué haces. ¿Tienen razón sobre el peligro? La tecnología es segura cuando se opera correctamente,
pero requiere un manejo cuidadoso. Joe incorporó múltiples sistemas de seguridad en el dispositivo específicamente para prevenir accidentes. Dr. Martínez, encontré el diario de mi abuelo. Tenía planes para una implementación basada en la comunidad. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Te contó sobre los protocolos humanitarios? ¿Sabías que Joe y yo nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años? Me enviaba actualizaciones sobre su trabajo, me pedía comentarios sobre sus diseños de implementación comunitaria. Fue brillante, Cal. Una forma de introducir la tecnología gradualmente, comenzando con comunidades desatendidas que podrían beneficiarse más de la independencia energética. ¿Crees que su plan realmente podría funcionar? Más que eso, creo que es el único plan que podría funcionar. Libera la tecnología demasiado rápido a las grandes corporaciones o gobiernos y creas caos, pero empieza con pequeñas comunidades, demuestra los beneficios, construye apoyo público gradualmente y creas un impulso imparable para un cambio positivo. Esa noche, el mundo cuidadosamente controlado de Cal comenzó a desmoronarse. Su exesposa lo llamó con noticias que le revolvieron el estómago. Cal, me han ofrecido un trabajo en Denver. Es un ascenso significativo y el salario proporcionaría muchas mejores oportunidades para Ivy. Denver, Sarah, eso está a 1200 millas de distancia. Sé que es difícil, pero esto es sobre el futuro de Ivy. Mejores escuelas, mejor atención médica, mejores oportunidades. ¿Y qué hay de mi relación con mi hija? Podrías visitarla, o tal vez esta sea una oportunidad para que consideres mudarte también. Con el dinero de la venta de ese desguace, podrías permitirte empezar de nuevo en cualquier lugar. Cal se dio cuenta de que la campaña de presión había escalado. Primero las amenazas de custodia, luego las ofertas de compra, ahora la separación geográfica. Alguien estaba orquestando los acontecimientos para forzarlo a vender la propiedad. Después de la llamada, Cal se sentó en la oscuridad que se acumulaba fuera del remolque, tratando de pensar con claridad en sus opciones. Podía vender a Meridian Holdings, usar el dinero para seguir a Sarah y Ivy a Denver e intentar reconstruir su vida en una nueva ciudad. Era la opción segura, la opción práctica, pero también significaría traicionar la confianza de su abuelo y abandonar una tecnología que realmente podría ayudar a millones de personas. Su contemplación fue interrumpida por el sonido de vehículos acercándose. 3 SUV negros entraron por la puerta del desguace, sus faros cortando la oscuridad. El corazón de Cal se aceleró mientras figuras armadas salían de los vehículos, moviéndose con precisión militar por los senderos entre las pilas de chatarra. Esto no era una negociación comercial. Esto era una operación de incautación. Cal tomó su teléfono y marcó el 911, pero no encontró señal. Estaban bloqueando las comunicaciones. Consideró correr, pero no había a dónde ir. El desguace estaba rodeado de terreno abierto y los intrusos tenían equipo de visión nocturna. En cambio, hizo algo que su abuelo le había enseñado años atrás. Se escondió a plena vista. El piso del remolque tenía un compartimento oculto donde Joseph había guardado suministros de emergencia. Cal se agachó en el espacio estrecho justo cuando el primer intruso llegaba a la puerta del remolque. A través de una pequeña rejilla de ventilación, pudo observar y escuchar cómo el equipo registraba la propiedad. No eran criminales al azar. Estas personas sabían exactamente lo que buscaban. Se dirigieron directamente al contenedor sellado, trayendo equipo de corte y escáneres técnicos. En cuestión de minutos, habían localizado y abierto la escotilla oculta. Cal observó, horrorizado, cómo el equipo descendía al laboratorio de su abuelo. Podía escuchar voces y equipos moviéndose, pero no podía distinguir palabras específicas. La operación continuó durante casi 2 horas antes de que el equipo emergiera y partiera tan rápidamente como habían llegado. Cuando Cal finalmente salió de su escondite, encontró el desguace inquietantemente silencioso. La escotilla del laboratorio había quedado abierta, y la iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras sobre la propiedad. Descendió al espacio subterráneo, temiendo lo que pudiera encontrar. El laboratorio había sido saqueado profesionalmente. Todos los archivadores habían sido vaciados, todas las computadoras habían sido retiradas, y la mayoría de los materiales de investigación habían desaparecido. Pero sorprendentemente, el dispositivo principal permaneció intacto junto con el manual y varios conjuntos de planos clave.
A Cal le tomó varios minutos entender por qué. Los intrusos habían tomado todo lo que les permitiría reproducir la tecnología, pero habían dejado el prototipo original. Sin el conocimiento operativo específico de su abuelo, el dispositivo era solo una máquina elaborada que nadie más sabía cómo operar de forma segura. Pero habían pasado por alto algo crucial. Escondido detrás de un panel falso que Cal ni siquiera sabía que existía, encontró una copia de seguridad de la investigación completa de su abuelo. Archivos digitales, copias fotográficas de todos los planos y procedimientos operativos detallados. Joseph había anticipado exactamente este escenario. Cal también encontró algo más que los intrusos habían pasado por alto. Una carta dirigida a él con fecha de solo una semana antes de la muerte de su abuelo. Calvin, si estás leyendo esto después de una incursión, entonces los acontecimientos se están desarrollando como temía. Se llevaron los materiales obvios, pero se perdieron el verdadero tesoro. Todo lo que necesitan para entender mi trabajo está escondido en el lugar donde solíamos pescar cuando eras un niño. Sabrás a qué me refiero. El dispositivo de este laboratorio es un modelo de demostración funcional, pero incompleto. El prototipo real, el que podría cambiarlo todo, está en algún lugar donde nunca pensarán buscar. Confía en tus instintos. Confía en la doctora Martínez. Y recuerda que algunas cosas valen la pena luchar por ellas, incluso cuando luchar parece imposible. Abuelo Joy. Cal sonrió. A pesar de las circunstancias, sabía exactamente a qué se refería su abuelo. Cuando Cal tenía 12 años, descubrieron un lugar de pesca escondido debajo de un viejo puente donde convergían dos arroyos. Joseph le había enseñado a encontrar el sendero secreto y le había hecho prometer que nunca le diría a nadie más sobre su lugar especial. El lugar de pesca estaba en el borde trasero de la propiedad del desguace, donde su abuelo había construido lo que parecía ser un simple cobertizo para herramientas y equipos de mantenimiento. Pero si el patrón se mantenía, ese cobertizo probablemente escondía algo mucho más significativo. Mientras Cal cerraba el laboratorio y se preparaba para investigar el cobertizo, se dio cuenta de que el allanamiento de anoche había aclarado su situación. Alguien quería la tecnología de su abuelo con la suficiente fuerza como para cometer delitos federales graves para obtenerla. Tenían influencia sobre las decisiones de su exesposa y suficientes recursos para montar operaciones sofisticadas, pero no habían tenido éxito. Habían mostrado sus cartas sin lograr su objetivo, y ahora Cal sabía que estaba en una lucha que se había estado gestando durante años. Su abuelo había pasado 3 décadas preparándose para este momento, construyendo no solo tecnología revolucionaria, sino un plan integral para protegerla hasta el momento adecuado. Cal estaba empezando a comprender que no solo estaba heredando un desguace, estaba heredando una guerra, y por primera vez desde que perdió su trabajo y la batalla por la custodia, Cal se sintió listo para luchar. El miércoles por la mañana encontró a Cal de pie frente al inofensivo cobertizo de herramientas en la parte trasera de la propiedad, el críptico mensaje de su abuelo resonando en su mente. La estructura parecía cualquier otra dependencia del desguace: revestimiento de madera desgastada, techo de metal corrugado y un simple candado asegurando la puerta. Pero Cal había aprendido a no confiar en las apariencias cuando se trataba del trabajo de su abuelo. El interior del cobertizo parecía ordinario a primera vista. Las herramientas colgaban ordenadamente en paneles perforados. Las piezas de repuesto llenaban estantes organizados, y un banco de trabajo ocupaba el centro del espacio. Pero cuando Cal examinó el suelo con más cuidado, encontró lo que buscaba: una sección de tablas de madera que no encajaban del todo con el resto. Al levantar las tablas, se reveló un sótano oculto que le quitó el aliento. A diferencia del pequeño laboratorio debajo del contenedor de envío, este espacio era vasto y sofisticado. Filas de equipos informáticos revestían las paredes, todos conectados a lo que parecía una versión mucho más grande y avanzada del dispositivo de energía cuántica que había encontrado antes. Esto no era un prototipo, esto era lo real. El dispositivo era hermoso en su complejidad. Una elegante cámara cilíndrica rodeada de equipos de monitoreo y sistemas de control que parecían décadas adelantados a cualquier cosa que Cal hubiera visto antes. Las luces de estado indicaban que el sistema estaba en modo de espera, manteniéndose silenciosamente después de años de funcionamiento automatizado. En la consola de control central, Cal encontró una nota con la letra de su abuelo:
Secuencia de activación de emergencia. Interruptor rojo primero, luego azul, luego introducir el código 831. El cumpleaños de Ivy. Manual de operaciones completo en la caja fuerte detrás del banco de trabajo. Recuerda, esta tecnología pertenece a la humanidad, no a quienes la usarían para el control. Hal localizó la caja fuerte e introdujo la combinación. Dentro encontró un manual de operaciones completo para lo que su abuelo había designado como la unidad Prometeo 1, el primer sistema funcional de extracción de energía de campo cuántico diseñado para el despliegue comunitario. Según el manual, esta única unidad podría generar suficiente energía limpia para alimentar 500 hogares indefinidamente. La tecnología era completamente escalable. Unidades idénticas podrían conectarse para manejar poblaciones más grandes, o versiones simplificadas podrían servir a edificios individuales. Lo más notable es que los sistemas estaban diseñados para ser fabricados usando materiales comúnmente disponibles y mantenidos por técnicos con formación eléctrica estándar. Cal pasó horas estudiando los protocolos de implementación que su abuelo había desarrollado. El plan era elegante en su simplicidad. Comenzar proporcionando energía gratuita a comunidades económicamente desfavorecidas, demostrar los beneficios de la tecnología y expandir gradualmente la red a medida que creciera el apoyo público. La propiedad y el control local estaban incorporados en el diseño de los sistemas. Ninguna entidad única podría monopolizar la tecnología porque podría ser reproducida por cualquiera con el conocimiento adecuado. Pero primero, Cal necesitaba entender si el dispositivo realmente funcionaba como prometía. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones del manual, inició la secuencia de arranque. El sistema cobró vida con una sorprendente tranquilidad. Varios monitores mostraban lecturas que no significaban nada para él, pero que parecían estar dentro de los parámetros normales. Después de 30 minutos de operación, el dispositivo había generado suficiente electricidad para alimentar todo el desguace con una capacidad excedente significativa. Más impresionante aún, la producción de energía se mantuvo perfectamente estable, sin fluctuaciones, sin consumo de combustible, sin ningún tipo de producto de desecho. Cal estaba mirando la solución a los problemas energéticos de la humanidad escondida debajo de un cobertizo de herramientas en la Texas rural. Su asombro fue interrumpido por el sonido de su teléfono. La voz de la doctora Martínez estaba tensa de urgencia. Cal, tienes que salir de ahí de inmediato. Mi oficina en la universidad fue asaltada anoche. Se llevaron todo lo relacionado con la investigación del campo cuántico, incluida mi correspondencia con tu abuelo. ¿Quién se lo llevó? No lo sé, pero significa que están acelerando su cronograma. Si están dispuestos a cometer crímenes tan descarados, están desesperados. Doctora Martínez, encontré el prototipo real. Funciona exactamente como dijo mi abuelo que lo haría. Encontraste la unidad Prometeo 1, Cal. Ese dispositivo representa 30 años de refinamiento más allá del prototipo original del laboratorio. No solo es funcional, está perfeccionado. ¿Qué debo hacer? Necesitas aliados, personas que entiendan lo que está en juego y tengan los recursos para ayudar a proteger la tecnología. Estoy yendo para allá ahora mismo, pero eso tomará 6 horas. Mientras tanto, documenta todo. Toma fotografías, copia archivos, asegúrate de que el conocimiento pueda sobrevivir, incluso si el equipo físico es destruido. Después de terminar la llamada, Cal pasó la tarde siguiendo el consejo de la doctora Martínez. Fotografió cada plano, copió cada archivo y creó múltiples copias de seguridad de la investigación de su abuelo. Si alguien quería suprimir esta tecnología, tendrían que trabajar mucho más duro que simplemente robar unas pocas computadoras. Pero mientras trabajaba, Cal se dio cuenta de que lo estaban observando más de cerca que antes. Los vehículos pasaban por el desguace con frecuencia, reduciendo la velocidad al acercarse a la puerta. Un helicóptero hizo varias pasadas bajas sobre la propiedad y 2 veces vio figuras con binoculares posicionadas en las colinas que rodeaban el área. La presión estaba aumentando hacia algún tipo de confrontación. Esa noche trajo otro visitante inoportuno. David Hutchinson regresó, esta vez acompañado por 2 asociados que parecían menos hombres de negocios y más seguridad privada. Señor Brennan, espero que haya tenido tiempo de considerar nuestra oferta.
dijo Hutchinson, aunque su tono sugería que esto ya no era realmente una negociación. Le dije que la propiedad no está en venta. Las circunstancias cambian. Ahora estoy autorizado a ofrecerle 5 millones por la transferencia inmediata de la propiedad y todo su contenido. La cifra era asombrosa, pero Cal había aprendido lo suficiente sobre el trabajo de su abuelo como para saber que la tecnología valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. Mi respuesta no ha cambiado. Eso es desafortunado. Verá, sabemos en qué estaba trabajando su abuelo ahí abajo. Sabemos que ha descubierto su laboratorio. Y sabemos que esa tecnología representa un problema de seguridad nacional que no puede dejarse en manos civiles. ¿Problema de seguridad nacional? Producción de energía ilimitada fuera de la supervisión del gobierno. Imagine lo que las organizaciones terroristas podrían hacer con esa capacidad. O gobiernos extranjeros hostiles. Esta tecnología es demasiado peligrosa para existir sin los controles adecuados. Cal se dio cuenta de que Hutchinson estaba usando los mismos argumentos que habían alejado a su abuelo del Departamento de Defensa 30 años antes. Algunas personas siempre verían la tecnología revolucionaria como un arma primero y un beneficio para la humanidad después. La tecnología se queda aquí, dijo Cal con firmeza. Los asociados de Hutchinson se acercaron, su mensaje claro. Señor Brennan, no creo que entienda la gravedad de su situación. Su exesposa se está mudando a Denver. Sus derechos de custodia están en juego. Está desempleado y vive en un remolque. 5 millones podrían resolver todos esos problemas al instante. Y si me niego, entonces sus problemas probablemente empeorarán muy rápidamente. Después de que los hombres se fueron, Cal llamó a Frank Santos y le preguntó si él y María podían venir. Necesitaba testigos, personas que pudieran verificar lo que estaba sucediendo en caso de que algo saliera mal. Cuando la pareja de ancianos llegó, Cal les mostró partes seleccionadas del laboratorio subterráneo, lo suficiente como para demostrar que su abuelo había estado involucrado en un importante trabajo científico, pero no lo suficiente como para revelar el alcance total del descubrimiento. Esto explica mucho sobre el comportamiento de Joe a lo largo de los años, dijo Frank, examinando el sofisticado equipo. ¿Llevaba secretos muy pesados? Frank, creo que la gente va a intentar obligarme a abandonar esta propiedad. Si me pasa algo, necesito que contactes a la doctora Rebecca Martínez en la Universidad Estatal. Dile que implemente los protocolos de Joe. ¿Qué tipo de protocolos? Los que aseguran que el trabajo de su vida no caiga en las manos equivocadas. Esa noche, Cal no pudo dormir. Se quedó en el sótano del cobertizo de herramientas, mirando la unidad Prometeo 1, que zumbaba suavemente, comprendiendo que estaba en una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino potencialmente el futuro de la civilización humana. Su abuelo había pasado 30 años preparándose para este momento, cuando alguien tendría que decidir si la tecnología revolucionaria se usaría para beneficiar a la humanidad o para consolidar el poder en manos de unos pocos que pudieran permitirse controlarla. Cal pensó en el dibujo de Ivy, su inocente entusiasmo por el laboratorio del científico secreto. Ella había visto el descubrimiento como una aventura, una búsqueda del tesoro que los acercaba. Pero también había comprendido algo que a Cal le había llevado mucho más tiempo entender. Algunos tesoros son demasiado valiosos para vender. Mañana traerá nuevas presiones, nuevas amenazas y nuevas decisiones. Pero esa noche, Cal Brennan tomó una decisión que habría enorgullecido a su abuelo. No iba a vender la tecnología al mejor postor. Iba a averiguar cómo usarla para construir algo mejor. La pregunta era si viviría lo suficiente para verlo. El jueves por la mañana, la doctora Martínez llegó antes de lo esperado, junto con revelaciones que destrozaron todo lo que Cal creía entender sobre su situación. Llegó en un coche de alquiler justo después del amanecer. Su compostura habitual había sido reemplazada por una evidente agitación. Cal, necesitamos hablar de inmediato. He descubierto algo sobre la muerte de tu abuelo que lo cambia todo. Se sentaron en el remolque mientras la doctora Martínez abría su portátil, sacando documentos que le helaron la sangre a Cal. Joseph no murió por causas naturales, dijo ella en voz baja. He estado investigando desde el allanamiento de mi oficina y encontré registros médicos que no coinciden con el certificado de defunción oficial. ¿Qué quieres decir? El informe del forense dice insuficiencia cardíaca, pero el médico personal de Joe le había dado un certificado de buena salud solo 2 semanas antes de morir.
Más importante aún, encontré esto. Le mostró a Cal una serie de fotografías tomadas por cámaras de tráfico cerca de la casa de su abuelo el día de su muerte. Las imágenes mostraban un vehículo sospechoso estacionado afuera durante varias horas con ocupantes que parecían estar realizando vigilancia. Alguien lo estaba vigilando de cerca en sus últimos días. Y hay más. La doctora Martínez sacó otro documento. Contacté a un amigo en el Departamento de Energía. La agente Walsh no es quien dice ser. No hay ninguna Susan Walsh entre sus empleados. Y las credenciales que te mostró son falsas. Cal sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Entonces, ¿quién es ella? Muy probablemente inteligencia corporativa, probablemente trabajando para las mismas personas detrás de Meridian Holdings. La doctora Martínez cerró el portátil y miró directamente a Cal. Tu abuelo no solo estaba ocultando la tecnología al gobierno, la estaba ocultando de personas que ya habían matado para obtenerla. La implicación golpeó a Cal como un golpe físico. Su abuelo había sido asesinado porque no revelaría la ubicación de su investigación. Y ahora las mismas personas estaban rondando a Cal, utilizando métodos cada vez más desesperados para obligarlo a renunciar a la tecnología. Hay algo más que necesitas saber, continuó la doctora Martínez. Encontré registros del plan real de tu abuelo. No solo los protocolos de implementación comunitaria, sino su estrategia de salida. Estrategia de salida. Joe sabía que eventualmente lo encontrarían, así que pasó los últimos 5 años de su vida creando lo que llamó seguridad distribuida. No solo escondió un prototipo, construyó múltiples unidades y las colocó con personas de confianza en todo el mundo. La doctora Martínez le mostró a Cal un mapa con ubicaciones marcadas en 7 países diferentes. Hay unidades Prometeo en comunidades rurales de Brasil, Kenia, Bangladesh y otras 4 ubicaciones. Cada una está controlada por personas locales que entienden el valor de la tecnología pero no tienen conexión con intereses militares o corporativos. Estaba construyendo una red. Más que eso, estaba creando una póliza de seguro. Incluso si destruyen esta instalación y matan a todos los que la conocen, la tecnología sobrevivirá en comunidades que puedan demostrar sus beneficios al mundo. Cal estudió el mapa, comenzando a comprender el verdadero alcance de la visión de su abuelo. Joseph no solo había estado desarrollando tecnología revolucionaria, había estado orquestando una transformación global que podría eludir por completo las estructuras de poder tradicionales. Pero aquí está la parte crucial, continuó la doctora Martínez. Todas esas unidades requieren una sincronización periódica con un sistema de control maestro para seguir funcionando. Sin esa sincronización, se apagarán en 6 meses. Permítame adivinar, el sistema de control maestro está aquí. Está integrado en la unidad Prometeo 1. Tu abuelo hizo de esta instalación la piedra angular de toda la red. Si esta unidad es destruida o cae en las manos equivocadas, todas las demás unidades en todo el mundo se deshabilitarán automáticamente. Cal se dio cuenta de por qué la presión para controlar su propiedad se había vuelto tan intensa. No se trataba solo de un prototipo, se trataba de una red global de tecnología revolucionaria que podría hacer que las compañías energéticas tradicionales fueran obsoletas de la noche a la mañana. Doctora Martínez, ¿quién más conoce esta red? Tu abuelo fue extremadamente cuidadoso con la seguridad de la información. Solo lo sé porque necesitaba consulta científica sobre algunos problemas técnicos. Pero hay indicios de que ciertas agencias de inteligencia sospechaban que existía algo así. Por eso lo mataron. Lo torturaron primero, dijo Martínez en voz baja. La evidencia médica sugiere que fue interrogado durante horas antes de su muerte, pero Joe nunca reveló las ubicaciones de la red ni los protocolos de sincronización. Cal pensó en la última carta de su abuelo, la forma cuidadosa en que había ocultado información que solo Cal entendería. Joseph había soportado torturas y la muerte para proteger no solo la tecnología, sino también las comunidades de todo el mundo que dependían de ella para su independencia energética. ¿Qué pasa si activo el sistema de control maestro? Según las notas de Joe, la activación envía códigos de autorización a todas las unidades de la red, permitiéndoles operar de forma independiente durante otros 5 años. También transmite especificaciones técnicas completas a socios de confianza en todo el mundo, asegurando que la tecnología no pueda ser suprimida
incluso si esta instalación es destruida. Y si no la activo, la red se apaga en 4 meses y 30 años de trabajo mueren con ella. Millones de personas que podrían haberse beneficiado de energía limpia e ilimitada siguen sufriendo la pobreza energética. Cal caminó hacia la ventana del remolque, mirando el desguace que se había convertido en el centro de una lucha global a la que nunca pidió unirse. A lo lejos, podía ver vehículos posicionados en las colinas circundantes, más vigilantes, más presión, más gente que quería controlar el legado de su abuelo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tiene 48 horas para aceptar nuestra oferta. Después de eso buscaremos métodos alternativos de adquisición. Cal le mostró el mensaje a la doctora Martínez, quien hizo una mueca. Ya no son sutiles. Espere que la presión se intensifique dramáticamente. ¿Qué tipo de presión? Desafíos legales a la propiedad de su propiedad. Acusaciones de posesión de propiedad gubernamental robada. Amenazas a la seguridad de su hija. Usarán todas las herramientas disponibles para obligarlo a cumplir. Entonces necesito actuar rápido, Cal. Una vez que active ese sistema de control maestro, no hay vuelta atrás. Estará declarando la guerra a intereses muy poderosos. ¿Está preparado para eso? Cal pensó en la emoción de Ivy cuando descubrió el contenedor sellado, su fe inocente en que su bisabuelo les había dejado algo maravilloso. Pensó en las comunidades de todo el mundo que ya se estaban beneficiando de la tecnología de Joseph, confiando en que alguien mantendría la red que alimentaba sus hogares, escuelas y hospitales. Pensó en su abuelo muriendo solo en lugar de traicionar a las personas que dependían de él. Doctora Martínez, ¿puede ayudarme a entender cómo operar el sistema de control maestro de forma segura? Joe dejó instrucciones muy detalladas, pero Cal, necesitas entender lo que significa la activación. Todas las agencias de inteligencia del mundo sabrán en cuestión de horas que la red está activa. Descenderán a este lugar con todo lo que tienen. Entonces será mejor que nos aseguremos de que la tecnología esté debidamente protegida antes de que eso suceda. Pasaron la tarde en el sótano oculto. La doctora Martínez explicó las complejidades del sistema de extracción de campo cuántico, mientras Cal se familiarizaba con los protocolos de control. La tecnología era más elegante de lo que había imaginado. Una vez activadas, las unidades eran esencialmente autosuficientes, requiriendo solo un monitoreo básico y el reemplazo ocasional de componentes. Tu abuelo diseñó estos sistemas para ser operados por comunidades, no por corporaciones, explicó la doctora Martínez. La tecnología en sí misma evita la monopolización. Cualquiera con una formación técnica básica puede construir y mantener una unidad utilizando sus especificaciones. ¿Qué pasa con las patentes? ¿Derechos de propiedad intelectual? Joe deliberadamente nunca patentó nada. Publicó todo su trabajo teórico en revistas académicas bajo diferentes nombres y contextos de investigación falsos. El conocimiento pertenece a la humanidad, no a ningún individuo u organización. A medida que se acercaba la noche, Cal tomó su decisión. Esa noche activaría el sistema de control maestro, asegurándose de que la red global de su abuelo pudiera seguir funcionando independientemente de lo que le sucediera a él personalmente. Pero primero, necesitaba tomar una precaución más. Llamó a Frank Santos y le pidió que trajera a María al desguace de inmediato. Necesito testigos, explicó Cal cuando llegaron. Personas que puedan verificar lo que sucede aquí esta noche. Los llevó al sótano oculto, observando sus caras mientras asimilaban el alcance del trabajo secreto de Joseph Brennan. Frank silbó suavemente mientras examinaba la unidad Prometeo. Joe siempre dijo que estaba trabajando en algo que ayudaría a la gente común. Supongo que no exageraba. Frank, María, voy a activar este sistema esta noche. Si me pasa algo después, necesito que contacten a la doctora Martínez y le digan que proceda con algo llamado Protocolo 7. ¿Pueden recordar eso? Protocolo 7, repitió María. Pero Cal, ¿qué esperas exactamente que suceda? Espero que la gente se esfuerce mucho por impedirme hacer lo que mi abuelo confió en mí para hacer. Cal se posicionó en la consola de control maestro, con la doctora Martínez a su lado para proporcionarle orientación técnica. Frank y María estaban listos para documentar todo con sus teléfonos. Interruptor rojo primero.
dijo la doctora Martínez en voz baja. Val activó el interruptor rojo. Los bancos de equipos en todo el sótano cobraron vida con un suave zumbido y luces parpadeantes. Interruptor azul. La propia unidad Prometeo comenzó a brillar con energía interna, su núcleo cilíndrico girando lentamente mientras los sistemas de extracción de campo cuántico se activaban. Ahora ingresa el código. Cal tecleó 831 en el teclado de la consola. Por un momento, no pareció suceder nada. Luego, las pantallas de la habitación comenzaron a mostrar el estado de la conexión con ubicaciones de todo el mundo. Brasil en línea, Kenia en línea, Bangladesh en línea. Los 7 sitios de la red informaron una sincronización exitosa. Está hecho, dijo la doctora Martínez, con la voz llena de emoción. La red de Joe está segura por otros 5 años. Pero su celebración duró poco. A través de las pequeñas rejillas de ventilación del sótano, pudieron oír vehículos acercándose, muchos vehículos moviéndose rápido. El plazo de 48 horas de Cal aparentemente se había acortado. Todos fuera, dijo Cal con urgencia. Usen la salida trasera. Mientras subían por la escalera al cobertizo de herramientas, Cal pudo ver luces convergiendo en el desguace desde múltiples direcciones. Esto no era otra operación encubierta. Era un asalto total diseñado para asegurar la propiedad por la fuerza. Pero su abuelo también había anticipado este escenario. Escondidos por todo el desguace, había sistemas automatizados que Cal apenas comenzaba a comprender. Medidas de seguridad, equipos de comunicación y sistemas de energía de respaldo que podían operar independientemente de la red principal. Joseph Brennan había convertido su desguace en una fortaleza y le había dejado a Cal las llaves para defenderlo. Mientras figuras armadas comenzaban a moverse por los caminos entre el metal apilado, Cal se dio cuenta de que la verdadera batalla por el legado de su abuelo apenas comenzaba. Pero por primera vez desde que heredó la propiedad, se sintió preparado para lo que viniera. La tecnología estaba segura, la red estaba activa, y Cal Brennan había terminado de ser manipulado por personas que pensaban que el poder venía del dinero y las amenazas. Era hora de mostrarles cómo era el verdadero poder. El asedio al desguace de Brennan comenzó a medianoche del jueves con un asalto coordinado que habría impresionado a los estrategas militares. Cal observaba desde el puesto de observación oculto del cobertizo de herramientas cómo 3 equipos separados se movían por la propiedad con equipo de visión nocturna y sofisticados dispositivos de comunicación. Estos no eran guardias de seguridad corporativos, eran profesionales con entrenamiento y equipo militar. Pero Joseph Brennan había pasado 30 años preparándose para exactamente este escenario. Cuando el primer equipo se acercó al remolque, los sensores de movimiento activaron una serie de luces de inundación que iluminaron todo el desguace como un estadio. Simultáneamente, altavoces ocultos por toda la propiedad comenzaron a transmitir un mensaje grabado con la voz de Joseph. Están invadiendo propiedad privada que contiene tecnología experimental protegida por la ley federal. Sus actividades están siendo grabadas y transmitidas a múltiples agencias. Retírense de inmediato. Los equipos de asalto dudaron, claramente sorprendidos por la sofisticada respuesta de seguridad. Cal aprovechó la confusión para implementar la siguiente fase del plan de defensa de su abuelo. Escondidos por todo el desguace, había lo que Joseph había llamado protocolos de distracción, sistemas automatizados diseñados para crear caos y confusión entre los atacantes. Cal los activó usando un panel de control integrado en el sótano del cobertizo de herramientas. Inmediatamente las alarmas de los coches comenzaron a sonar al azar por toda la propiedad. Sistemas hidráulicos levantaron secciones de metal apilado, creando nuevas barreras y bloqueando caminos establecidos. Lo más dramático fue que varios vehículos viejos comenzaron a moverse por sí solos, sus motores controlados remotamente, mientras se reposicionaban para crear obstáculos adicionales. ¿Qué diablos es este lugar?, escuchó Cal gritar a uno de los atacantes sobre la cacofonía. La doctora Martínez, Frank y María se habían refugiado en el sótano, mientras Cal coordinaba la defensa desde el puesto de mando de su abuelo. El sótano del cobertizo de herramientas contenía equipo de monitoreo que proporcionaba una cobertura de vigilancia completa de la propiedad. Joseph había instalado cámaras y sensores en docenas de ubicaciones ocultas. Cal llamó a la doctora Martínez desde abajo. La red está mostrando actividad inusual.
Unidades en 3 países están reportando intentos de infiltración. Cal se dio cuenta de que el asalto a su propiedad era solo una parte de una operación global coordinada. Alguien estaba haciendo una jugada simultánea por toda la tecnología oculta de Joseph. ¿Pueden apagar las unidades remotas? No sin los códigos maestros, que solo existen aquí, pero pueden dañar o destruir el equipo físico. Cal tomó una decisión que su abuelo había esperado que nunca fuera necesaria. Activó lo que Joseph había llamado el protocolo Prometeo, un volcado de datos completo que transmitiría todas las especificaciones técnicas, los procedimientos operativos y las instrucciones de fabricación a una red de universidades, organizaciones humanitarias y científicos independientes en todo el mundo. En cuestión de minutos, el trabajo de toda la vida de Joseph Brennan estaría en manos de cientos de personas que entendían su valor y estaban comprometidas a usarlo de manera responsable. Pero el protocolo tenía un costo. Una vez iniciado, no podía detenerse, y haría que la ubicación de Cal fuera visible para cualquiera que monitoreara las firmas de energía del campo cuántico en todo el mundo. Se convertiría en un objetivo para todos los gobiernos y corporaciones que quisieran controlar la tecnología. Protocolo Prometeo activado, anunció Cal a la doctora Martínez. Ya no hay vuelta atrás. Los equipos de asalto se habían reagrupado y estaban usando equipo de corte para irrumpir en el contenedor de envío sellado. Aparentemente, todavía creían que el laboratorio principal estaba ubicado allí. Cal los dejó perder el tiempo con el señuelo mientras se preparaba para la verdadera confrontación. Su teléfono sonó. La identificación de llamadas mostraba el número de Sarah, pero la voz que respondió no era la de su exesposa. Señor Brennan, soy alguien que ha estado tratando muy duro de resolver esta situación pacíficamente. Su exesposa y su hija son actualmente nuestras invitadas. Están a salvo, pero su seguridad continua depende de su cooperación. La visión de Cal se puso roja de rabia. Si les haces daño, nadie quiere hacer daño a nadie. Simplemente necesitamos que transfieras la propiedad de tu propiedad a Meridian Holdings. Firma los papeles y tu familia regresará a casa a salvo. Déjame hablar con ellas. Papi, la voz de Ivy llegó por teléfono, pequeña y asustada. Hay gente aquí que dice que necesita hablar contigo sobre el secreto del abuelo Joe. Cal forzó su voz para que se mantuviera tranquila. ¿Están bien tú y mami, cariño? Estamos bien, pero tengo miedo. Tienen armas, papi. La línea se cortó. Cal se quedó mirando su teléfono, sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de él. Lo habían hecho personal ahora. Habían amenazado a su hija. La doctora Martínez estaba monitoreando el estado de la red global cuando las alertas comenzaron a aparecer. Hay fuerzas hostiles que intentan robar materiales de investigación clasificados que pertenecen a mi abuelo. ¿Está herido? Estoy a salvo por ahora, pero tienen a mi hija y a mi exesposa como rehenes para forzar mi cooperación. Estamos rastreando la situación de los rehenes. La policía de Denver ha localizado a su familia. Están a salvo y los secuestradores están bajo custodia. Cal sintió una ola de alivio tan intensa que casi lo derriba. Ivy estaba a salvo. Pasara lo que pasara después, su hija estaría protegida. Señor Brennan, necesitamos que salga de las instalaciones para que podamos asegurar la escena. Agente Ross, las personas que atacan esta propiedad ya han matado una vez para obtener la investigación de mi abuelo. No saldré hasta que esté seguro de que la tecnología está protegida. ¿Qué tipo de tecnología? Cal tomó una decisión que lo cambiaría todo. Agente Ross, mi abuelo desarrolló un sistema de extracción de energía de campo cuántico que puede proporcionar energía limpia y limitada sin entrada de combustible y sin impacto ambiental. La investigación representa 30 años de trabajo gubernamental clasificado que conservó con fines humanitarios. A través de las cámaras, Cal pudo ver a los agentes del FBI intercambiar miradas. Esto claramente iba más allá de lo que esperaban encontrar en una disputa de propiedad rutinaria. Señor Brennan, voy a necesitar que repita eso para nuestros especialistas técnicos. Durante la siguiente hora, Cal se encontró dando una sesión informativa técnica improvisada para agentes del FBI, funcionarios del Departamento de Energía y científicos universitarios que habían sido conectados apresuradamente a la situación a través de comunicaciones seguras. La transmisión global de especificaciones técnicas había provocado respuestas de comunidades científicas de todo el mundo,
creando una enorme presión para un manejo transparente del descubrimiento. La doctora Martínez regresó a través del túnel de emergencia, acompañada por investigadores universitarios adicionales que habían conducido durante la noche después de recibir la transmisión de datos del protocolo Prometeo. El sótano se convirtió en un centro de comando mientras los científicos verificaban la autenticidad de la tecnología, mientras las agencias policiales clasificaban las reclamaciones contrapuestas de varios representantes gubernamentales y corporativos. Señor Brennan, llamó la agente Ross a través del sistema de comunicación. Hemos arrestado a 12 personas por cargos que van desde allanamiento de morada hasta posesión de armas de grado militar. Pero tenemos representantes de múltiples agencias federales que reclaman jurisdicción sobre la investigación de su abuelo. ¿Qué tipo de representantes? Departamento de Defensa, Departamento de Energía, CIA y varias personas que afirman representar intereses de seguridad nacional, pero no proporcionan credenciales específicas. Cal se dio cuenta de que la situación había atraído a todas las entidades que habían estado buscando la tecnología de su abuelo. Ahora todos convergían en el desguace, cada uno reclamando el derecho a controlar lo que sucedería a continuación. Pero Cal tenía una ventaja que ellos no esperaban. El protocolo Prometeo había hecho que la investigación de Joseph Brennan fuera de dominio público. Las especificaciones técnicas ya estaban siendo analizadas por universidades, organizaciones humanitarias y científicos independientes en docenas de países. La tecnología ya no podía ser suprimida o monopolizada. Agente Ross, estoy preparado para salir de las instalaciones y cooperar plenamente con su investigación. Pero primero, necesito garantías de que la tecnología se manejará de forma transparente, con total divulgación pública y supervisión internacional. Eso está más allá de mi autoridad para prometer. Entonces, consiga a alguien con la autoridad adecuada, porque no voy a entregar tecnología revolucionaria a personas que mataron a mi abuelo para obtenerla. A través de las cámaras, Cal observó cómo llegaba un nuevo vehículo, un simple sedán que desentonaba claramente entre los vehículos de estilo militar que rodeaban la propiedad. De él salió una mujer de unos 70 años, moviéndose con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. La doctora Martínez miró el monitor y sonrió. Cal, creo que tu situación acaba de mejorar drásticamente. ¿Quién es? La doctora Helen Crawford, Premio Nobel de Física y ex asesora científica de 3 presidentes. Si está aquí, significa que la comunidad científica se lo está tomando muy en serio. Cal activó los altavoces externos. Doctora Crawford, soy Calvin Brennan. Mi abuelo dejó instrucciones de que si esta tecnología alguna vez se descubría, debería ponerse bajo supervisión científica internacional para asegurar que beneficia a la humanidad en lugar de concentrar el poder. La voz de la doctora Crawford se escuchó claramente a pesar del caos que la rodeaba. Señor Brennan, he pasado la última hora revisando las especificaciones técnicas que su abuelo transmitió a todo el mundo. Esta tecnología representa el avance científico más significativo desde la fisión nuclear. Absolutamente debe manejarse con total transparencia y cooperación internacional. ¿Puede garantizar eso? Puedo garantizar que la comunidad científica global no permitirá que este descubrimiento sea suprimido o militarizado. Demasiada gente sabe ahora lo que logró su abuelo. El secreto ha salido a la luz y es demasiado importante para ser propiedad de una sola entidad. Por primera vez desde que comenzó la crisis, Cal sintió una verdadera esperanza. La estrategia de su abuelo había funcionado. La tecnología ahora estaba protegida por la misma transparencia por la que Joseph había trabajado toda su vida. Cal salió del sótano y encontró el desguace transformado en algo parecido a una pequeña base militar. Agentes federales aseguraban el perímetro, mientras científicos de 3 universidades examinaban la tecnología que su abuelo había pasado décadas perfeccionando. El contraste era surrealista. Física cuántica revolucionaria, estudiada entre torres de automóviles oxidados y maquinaria olvidada. La doctora Crawford se le acercó con el paso medido de alguien que comprendía la magnitud de lo que estaban presenciando. Señor Brennan, el trabajo de su abuelo es extraordinario, pero más que eso, su estrategia de implementación muestra una sabiduría notable. Él entendió que la tecnología transformadora requiere preparación social,
no solo logros científicos. ¿Ha tenido tiempo de estudiar sus protocolos comunitarios? He pasado mi carrera observando lo que sucede cuando los descubrimientos revolucionarios son controlados por intereses militares o corporativos. El enfoque de su abuelo, implementación gradual a través de comunidades locales, especificaciones técnicas de código abierto, propiedad distribuida. Es exactamente lo que esta tecnología necesita para tener éxito. La agente Ross se unió a ellos, llevando una carpeta llena de documentos legales. Señor Brennan, hemos identificado a los responsables del asalto de esta noche. La buena noticia es que su hija y su exesposa están completamente a salvo. La mala noticia es que estamos lidiando con una conspiración que involucra a múltiples corporaciones, servicios de inteligencia extranjeros y varias personas dentro de nuestro propio gobierno. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos un problema que nunca antes había existido. Tenemos tecnología revolucionaria que ya es de dominio público, siendo utilizada por comunidades de todo el mundo sin un marco legal para determinar la propiedad o el control. La doctora Crawford sonrió. En realidad, agente Ross, creo que el abuelo del señor Brennan resolvió ese problema con bastante elegancia. La tecnología pertenece a la humanidad porque se aseguró de que no pudiera pertenecer a nadie más. Cal miró alrededor del desguace, viéndolo con nuevos ojos. Lo que había parecido una acumulación aleatoria de chatarra era en realidad una instalación de investigación cuidadosamente diseñada que había protegido la tecnología que cambiaba el mundo durante 3 décadas. Su abuelo se había estado preparando para este momento desde antes de que Cal naciera. Doctora Crawford, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la implementación. Su abuelo dejó protocolos detallados para expandir la red comunitaria de manera segura y sostenible. Con una coordinación internacional adecuada, podríamos comenzar a proporcionar independencia energética a poblaciones desatendidas en todo el mundo en 18 meses. ¿Y las personas que intentaron robar la tecnología? La agente Ross consultó su carpeta. Se enfrentarán a cargos federales por conspiración, secuestro, asalto e intento de robo de materiales de investigación. Pero lo que es más importante, sus empleadores, las corporaciones y entidades gubernamentales detrás de esta operación se enfrentarán a un intenso escrutinio ahora que la tecnología es de conocimiento público. El comunicador de emergencia de Cal zumbó con una transmisión entrante del Centro de Comando de Brasil. La doctora Martínez respondió, poniendo la llamada en altavoz para que todos pudieran escuchar. Aquí la doctora Santos en São Paulo. Informe de estado de la red. Todas las unidades restantes están operativas y seguras. También hemos recibido verificación técnica de sitios en 12 países que han reproducido con éxito la tecnología básica utilizando las especificaciones transmitidas. El sistema de extracción de energía de campo cuántico ahora está probado y es distribuible en todo el mundo. La doctora Crawford se volvió hacia la agente Ross. Agente, creo que esta situación ha ido más allá de la jurisdicción policial. Ahora estamos lidiando con un descubrimiento científico que requiere cooperación y supervisión internacional. ¿Qué sugiere? Sugiero que el abuelo del señor Brennan le ha presentado a la humanidad la elección más importante que hemos enfrentado desde el desarrollo de las armas nucleares. ¿Permitimos que esta tecnología sea controlada por las estructuras de poder existentes o la usamos para crear algo mejor? Cal pensó en las entradas del diario de su abuelo, los años de cuidadosa planificación, la red global de comunidades que ya se estaban beneficiando de energía limpia y limitada. Joseph Brennan había pasado sus últimas décadas asegurándose de que, cuando llegara este momento, la elección sería obvia. Dr. Crawford, mi abuelo dejó instrucciones específicas para la transferencia de tecnología. Quería que la investigación fuera gestionada por un consorcio internacional de universidades y organizaciones humanitarias, sin propiedad gubernamental, sin control corporativo, sin aplicaciones militares. Eso es exactamente lo que la comunidad científica global ha estado esperando, respondió la doctora Crawford. Podemos establecer protocolos de supervisión en cuestión de semanas. La agente Ross se mostró escéptica. El gobierno federal no va a simplemente alejarse de una tecnología tan significativa. El gobierno federal no tiene opción, dijo Cal con firmeza. La tecnología ya está funcionando de forma independiente en varios países.
Las especificaciones de la investigación están en manos de universidades de todo el mundo, y mi abuelo diseñó los sistemas para resistir el control centralizado. El señor Brennan tiene razón, añadió la doctora Crawford. Esta tecnología no puede ser suprimida o monopolizada porque ahora está distribuida globalmente. La única pregunta es si la implementamos de forma responsable o permitimos que el caos surja de los intentos contrapuestos de control. Cal activó la pantalla principal del sótano que mostraba el estado de la red global. 7 sitios activos, 47 instituciones con especificaciones técnicas completas y 12 países donde la verificación independiente ya estaba en marcha. Agente Ross, esto es lo que mi abuelo trabajó 30 años para lograr. Independencia energética para las comunidades que más la necesitan. Tecnología que no puede ser militarizada ni monopolizada. Y un futuro donde la energía limpia es un derecho humano en lugar de un bien corporativo. Mirando alrededor del sótano, a los científicos reunidos, a los oficiales de la ley y al equipo de monitoreo, Cal se dio cuenta de que la visión de su abuelo se estaba haciendo realidad. La tecnología sobreviviría porque había sido protegida por la transparencia en lugar del secreto. Joseph Brennan había entendido algo que la mayoría de los científicos e ingenieros no. La tecnología revolucionaria tiene éxito no cuando está perfectamente diseñada, sino cuando se libera perfectamente. El sistema de extracción de energía de campo cuántico ya no era un secreto escondido en un desguace. Era el siguiente paso de la humanidad hacia la independencia energética, protegido por la misma apertura que la mayoría de la gente temía. El abuelo de Cal había ganado su guerra contra aquellos que querían controlar el futuro, asegurando que el futuro perteneciera a todos. 6 meses después, Cal estaba en el mismo lugar donde había descubierto por primera vez el contenedor sellado de su abuelo. Pero todo lo demás había cambiado más allá del reconocimiento. El desguace Brennan se había transformado en el Centro Joseph Brennan para la Independencia Energética Comunitaria, una instalación de investigación y capacitación que recibía visitantes de todo el mundo. Los contenedores de envío oxidados ahora albergaban aulas donde los ingenieros aprendían a construir y mantener sistemas de extracción de energía de campo cuántico. El sótano del cobertizo de herramientas se había convertido en un museo que exhibía la unidad Prometeo original, junto con la documentación del viaje de 3 décadas de Joseph Brennan, desde la investigación militar clasificada hasta la distribución de tecnología humanitaria. Ivy corría por los caminos entre las pilas de metal organizado, ya no viendo chatarra y óxido, sino entendiendo que su bisabuelo había construido algo que estaba ayudando a la gente en todas partes. Sus visitas de fin de semana se habían convertido en residentes permanentes después de que Sarah decidiera mudarse a Texas, atraída por oportunidades laborales en el sector de la energía limpia emergente. Papi, los niños de Kenia van a hacer una videollamada a nuestra clase esta tarde, anunció Ivy, irrumpiendo en la oficina principal del centro donde Cal revisaba los planes de expansión con la doctora Martínez. La conexión con Kenia era particularmente significativa. La unidad Prometeo allí había sido restaurada después del asalto, y la comunidad local la había utilizado para alimentar su primer laboratorio de computación, conectando a estudiantes rurales con oportunidades educativas que nunca antes habían tenido. Historias similares estaban surgiendo de Brasil, Bangladesh y otros sitios de la red en todo el mundo. Eso es maravilloso, cariño. ¿Qué te van a mostrar? Su nuevo sistema de purificación de agua. Lo construyeron usando energía de la máquina del abuelo Joe, y ahora tienen agua limpia por primera vez. Cal sonrió recordando las entradas del diario de su abuelo sobre los efectos dominó de la independencia energética. La energía limpia condujo al agua limpia, una mejor atención médica, una educación mejorada y oportunidades económicas que antes habían sido imposibles. Joseph había entendido que la energía no era solo electricidad, era potencial humano. La doctora Martínez levantó la vista de su portátil, donde coordinaba con los 43 países que ahora tenían proyectos activos de energía de campo cuántico. Cal, acabo de recibir la confirmación de las Naciones Unidas. Están reconociendo formalmente la independencia energética comunitaria como un derecho humano fundamental, con protocolos de cumplimiento basados en el modelo de código abierto de tu abuelo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cualquier comunidad puede solicitar asistencia técnica
para construir sus propios sistemas energéticos, y ningún gobierno o corporación puede impedirles legalmente que lo hagan. La tecnología de tu abuelo esencialmente ha ilegalizado la pobreza energética bajo el derecho internacional. El marco legal había sido crucial para el éxito de las tecnologías. La doctora Crawford y sus colegas habían pasado meses trabajando con organizaciones internacionales para establecer protocolos que protegieran la tecnología de extracción de campo cuántico de la apropiación corporativa o militar, al tiempo que garantizaban su despliegue seguro y responsable. El teléfono de Cal zumbó con un mensaje de texto de Sarah. El proyecto de ciencias de Ivy ganó el primer lugar. Explicó la teoría del campo cuántico a un panel de jueces que probablemente no entendieron la mitad de lo que dijo, pero quedaron asombrados con su presentación. Definitivamente tiene el cerebro de la familia Brennan. La ironía no se le escapó a Cal. Su hija ahora sabía más de física avanzada que la mayoría de los estudiantes de posgrado, habiendo pasado meses aprendiendo sobre el trabajo de su bisabuelo de algunos de los científicos más importantes del mundo. Se había convertido en una embajadora no oficial de la tecnología, explicando a los visitantes cómo funcionaba la máquina de energía del abuelo Joe con la claridad que solo los niños poseen. Frank Santos apareció en la puerta de la oficina llevando un periódico con un titular que todavía asombraba a Cal cada vez que lo veía. La revolución energética comunitaria llega a 100 sitios en todo el mundo. El anciano se había convertido en el historiador no oficial del centro, documentando la transformación del desguace en una instalación de investigación global. Cal, tienes más visitantes. Esta vez es una delegación de Australia. Quieren establecer una red de unidades cuánticas para sus comunidades aborígenes remotas. Los visitantes se habían convertido en una presencia constante. Ingenieros, trabajadores humanitarios, funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios de todo el mundo venían a aprender sobre la tecnología de Joseph Brennan y cómo implementarla en sus propias regiones. Cal había pasado de estar desempleado y desesperado a servir como director de un centro internacional para la independencia energética. Pero la transformación más significativa había sido personal. La batalla por la custodia, que una vez pareció insuperable, se había resuelto cuando Sarah se dio cuenta de que Cal había encontrado su verdadera vocación. Ya no solo estaba administrando una propiedad heredada, estaba llevando adelante la visión de su abuelo de un mundo mejor. Señor Brennan, una joven se acercó a la oficina con un pequeño dispositivo que Cal reconoció como una versión simplificada del sistema de extracción de campo cuántico. Soy María, la nieta de Frank. Acabo de graduarme de la Escuela de Ingeniería y he estado trabajando en una versión portátil de la tecnología de su abuelo para aplicaciones de ayuda en desastres. Cal examinó el dispositivo, maravillado de cómo los jóvenes ingenieros ya estaban mejorando y adaptando los diseños originales de Joseph. La tecnología estaba evolucionando exactamente como su abuelo había previsto, a través de la colaboración abierta en lugar del desarrollo propietario. ¿Cuánta energía puede generar? Suficiente para hacer funcionar equipos médicos de emergencia o sistemas de comunicación indefinidamente. La estamos probando con organizaciones de ayuda para su implementación en áreas afectadas por desastres naturales. La doctora Martínez levantó la vista de su trabajo de coordinación. María, eso es brillante. Tu diseño podría proporcionar energía de emergencia en situaciones donde los generadores tradicionales son poco prácticos o demasiado caros. A medida que avanzaba la tarde, Cal se encontró en el Museo del Sótano, de pie frente a la unidad Prometeo original, la que lo había iniciado todo. El dispositivo todavía zumbaba suavemente, ahora proporcionando energía a todo el centro de investigación mientras servía como modelo de demostración para los miles de visitantes que venían a comprender la extracción de energía de campo cuántico. Ivy se le unió, llevando su último dibujo, una imagen de comunidades de todo el mundo conectadas por líneas de luz que representaban la red energética global. Papi, ¿crees que el abuelo Joe sabía que su máquina ayudaría a tanta gente? Creo que esperaba que sí, cariño, pero también creo que sabía que se necesitaría a alguien como tú para ayudar a asegurarse de que sucediera de la manera correcta. Alguien como yo, alguien que ve posibilidades en lugar de problemas, alguien que cree en compartir en lugar de acaparar, alguien que entiende que los mejores tesoros son los que regalas.
Cal miró alrededor del sótano que una vez había sido el laboratorio secreto de su abuelo, ahora transformado en un lugar donde el futuro estaba siendo construido por personas que entendían que el propósito más elevado de la tecnología era servir a la humanidad. Afuera podía escuchar los sonidos de la construcción mientras se construían instalaciones de investigación adicionales para acomodar el creciente interés global en la independencia energética comunitaria. El desguace que una vez había simbolizado los sueños olvidados se había convertido en el punto de partida para el próximo gran salto adelante de la humanidad. La visión de Joseph Brennan se había hecho realidad, no a través de las salas de juntas corporativas o los contratos gubernamentales, sino a través del simple reconocimiento de que algunos descubrimientos pertenecen a todos. Mientras Cal y Ivy regresaban a la superficie, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el centro que una vez había sido un desguace. Pero ahora esas sombras caían sobre un lugar donde el futuro se estaba construyendo. Una comunidad a la vez, impulsado por energía limpia y limitada, y guiado por la sabiduría de un hombre que había entendido que el mayor legado no es lo que acumulas, sino lo que entregas. El secreto se había convertido en un regalo, y el regalo estaba cambiando el mundo.